En esta sexta reunión estaremos hablando sobre el Estado como una entidad abierta y transparente, aquí en CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El Estado hoy en día efectivamente tiene que mostrarse abierto y transparente. Y esto empieza por brindar información pertinente, es decir, información que le sea útil y valiosa a los ciudadanos que la buscan. Obviamente, hoy en día la participación ciudadana se da ya de manera organizada y normada, como por ejemplo tenemos el caso de la participación ciudadana de los ciudadanos en la discusión del presupuesto de las alcaldías. Efectivamente vemos muchas veces que los alcaldes, ¿no?, convocan a los ciudadanos en determinados días y fechas para que participen en la elaboración del presupuesto ciudadano y que los alcaldes rinden cuentas de lo que se ha gastado en las actividades de la municipalidad. Es un tema que no le prestamos atención, que muchas veces lo recibimos el comunicado debajo de la puerta y no le prestamos la debida atención. Y cuidado, la municipalidad está recibiendo dinero de nuestros bolsillos a través de el pago de los tributos como son los impuestos prediales y el pago de los arbitrios, que nosotros los pagamos todos los años y cada cierto tiempo. Entonces hay un dinero ahí que el ciudadano está entregando a la municipalidad para que lo maneje y lo administre. Al final, la municipalidad es el gobierno local, obviamente, y hemos elegido a un representante, un alcalde, para que administre esos recursos. Entonces no deberíamos tomarlo tan a la ligera cuando nos invitan o nos convocan a una reunión. Deberíamos buscar qué participar para conocer cómo se están invirtiendo nuestros tributos. De manera abierta, cuando decimos información pertinente, porque información abierta no es que yo entre a la página web y bueno, ve ahí el gobierno, el ministerio, la municipalidad, que esto, que el otro, sino que me dé la información que yo necesito, la información pertinente. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente, entro a la página de la SUNAT, quiero que la SUNAT me diga, por ejemplo, una información pertinente, cuándo es el plazo máximo que yo tengo para pagar mis impuestos en función al número en que termina mi RUC. Entonces, ¿cuándo es el último día? ¿Qué va a pasar si no pago en esa fecha? ¿Cómo se hace la declaración? Entonces, tengo que tener una información, obviamente, pertinente, una información abierta, pero que me sirva y me sea útil. Eso es el primer criterio que tenemos que tener presente cuando hablamos de información abierta y transparente. Hoy en día existe un control ciudadano gracias a las redes sociales. Hoy en día los ciudadanos a través de los celulares filman, graban el accionar de las autoridades y puede salir publicado en las redes sociales, sea en Facebook, en Twitter o en YouTube. Entonces, hoy en día la participación ciudadana es más efectiva, es más real, gracias a la tecnología, a los medios tecnológicos que tiene el ciudadano al alcance, a través de estos sistemas, en el uso de los celulares que permiten grabar y filmar acciones y situaciones. Entonces, hoy en día el secretismo ya no lo es tanto, porque efectivamente a través de los medios de comunicación podemos filtrar información. Incluso tenemos, por ejemplo, a nivel mundial, los famosos Wikileaks. ¿Qué cosas son estos Wikileaks? No es otra cosa que mostrar al público información que se mantenía en secreto o en reserva. Y a través de estos canales, por ejemplo, nos hemos enterado de muchas cosas que hacía o dejaba de hacer el Estado peruano. Entonces, hoy en día la participación ciudadana, el control ciudadano, está más presente en el accionar público, porque a través de las redes sociales las personas se comunican, opinan y dan a conocer muchas circunstancias de las cuales no nos daríamos cuenta. Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos, cuando una candidata que sale a saludar a sus feligreses
pisa, por ejemplo, unas macetas, unas plantas, le toma la foto y eso sale en las redes sociales. Entonces, hoy en día, si un alcalde, ¿no?, está, por ejemplo, sentado en una reunión y aparentemente está mirando y de repente hay alguien que lo capta mirando en su celular, de repente un programa pornográfico y lo filman ahí y lo ven. Entonces, hoy en día la participación ciudadana a través de estos canales hace pues que veamos y entendamos el accionar de nuestras autoridades y políticos. Entonces, hoy en día la transparencia, quierase o no, se va a dar, gracias justamente a estos medios electrónicos, a las redes sociales, que pueden filtrar información que las autoridades no desean y conocer cómo estas personas son. Hoy en día lo vemos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos información de este candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y nos cuenta cómo se ha vinculado con damas y cómo actúa y qué es lo que hace, y nos vamos formando una real acepción de esta persona. Entonces, hoy en día, obviamente, los organismos del Estado tienen que entender eso y tienen que ser transparentes. Por eso decían, un pensamiento dice, la esposa del César no solamente debe ser honrada, sino parecerlo también. Entonces, en esto de la transparencia, o sea, hoy en día, si los organismos del Estado pretenden que van a mantener un secretismo, están equivocados. Porque hoy en día existe pues Internet, a través de lo cual podemos obtener información de muchas fuentes. Las redes sociales nos permiten adquirir información rápida y de muchas fuentes. Entonces, hoy en día el ciudadano está muy informado. Hoy el ciudadano está muy informado gracias a las redes sociales. Lo que no ocurría pues en los años 60, 70, donde posiblemente se podía mantener el secretismo. Por ejemplo, lo que pasó en la época de Montesinos, hoy en día la ciudadanía ha visto pues cómo se maneja el poder, cómo se manejaba. Y eso está pues hoy en día en todas las redes sociales y cualquiera puede ver a través de un video cómo se dio ese accionar. Entonces, hoy en día la transparencia es necesaria. Hoy ya no puede haber ese secretismo. ¿Qué cosa es un Estado transparente? Un Estado transparente es un Estado que efectivamente rinde cuentas a sus ciudadanos sobre su accionar en todos los niveles, pero sobre todo lo más importante es cómo invierte el dinero que recibe de los contribuyentes y de los ciudadanos, que es lo que más interesa. Vemos nosotros, por ejemplo, ¿dónde se necesita transparencia? En las contrataciones. Cuando el Estado compra equipos, como por ejemplo patrulleros. Transparencia también es, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las leyes que se hacen sobre aduanas, que la SUNAT prepublique, por ejemplo, prepublicar las normas para que los interesados y afectados las lean y puedan hacer sus alcances, observaciones, comentarios y propuestas. Eso también es transparencia. Transparencia es también escuchar al que va a ser normado, porque no es asunto de que yo tengo la idea de la norma, pienso de esta manera, no soy el dueño de la verdad. Entonces, una de las cosas que contribuye a la transparencia es que yo prepublique, por ejemplo, una norma que pienso lanzarla o hacerla efectiva para escuchar y recibir los comentarios de los que van a ser afectados por la misma. Eso es parte de la transparencia. Transparencia también es, obviamente, decir pues cómo van a ser las adquisiciones y compras que hace el Estado, cuáles son los criterios, qué es lo que ha comprado el Estado, cuánto ha gastado, cuánto ha invertido, cuál es el sentido, el criterio de orientación. Y esa información debe estar al alcance de todos, porque la compra, por ejemplo, de patrullero no es un tema, no es un secreto de Estado. Obviamente no va a poner el Estado, pues, cuál es el criterio para comprar un avión de guerra. Obviamente entendemos que hay ciertos niveles en que tiene que guardarse la reserva de la información, pero hay cosas que son de interés público, por ejemplo, la adquisición de patrulleros. Obviamente porque esos patrulleros que van a circular, obviamente van a ofrecer un servicio y vamos a ver si son eficientes en su labor y eficaces. Entonces ahí se está gastando dinero público, dinero del Estado, que es un dinero público. ¿Cómo se está gastando? ¿Se está comprando bien esos patrulleros? ¿Es una compra técnica? ¿Obedece realmente a un criterio técnico? Entonces el Estado tiene que brindar la información. Entonces todos los organismos del Estado,
justamente, no solamente deben tener una página web, que es parte de la transparencia, sino también decir qué es lo que están haciendo, en qué están gastando, cuáles son sus criterios y sobre todo, lo más importante es cuando se hacen las compras, ¿no? ¿Qué están comprando? ¿Cómo es esa política? Porque no hay un tema de secretismo. Yo no creo que sea un secreto de Estado decir, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, en qué invierte, por ejemplo, en la recuperación de ciertos bienes del patrimonio cultural. Y yo creo que eso no es un problema de Estado, es un secreto de Estado, es una necesidad de conocimiento público, saber a ver cómo el Ministerio de Cultura está invirtiendo, por ejemplo, en la recuperación del patrimonio cultural. ¿Qué está haciendo? ¿Correcto? Eso es parte de la transparencia, una información abierta. O sea, yo tengo que acceder. Obviamente, también es un tema también de que las autoridades tengan la capacidad de comunicarse con los ciudadanos y de responder. Pongo un caso, un ejemplo. El otro día un amigo me comentaba que la municipalidad de Jesús María, doy el nombre, porque fue un caso real, riega, hace el servicio, es un servicio público, riega los jardines de los vecinos, pero lamentablemente lo regó con aguas hervidas y él tenía ciertas plantas allí y las mató con esas aguas hervidas. ¿Qué hizo este amigo? ¿Qué hizo este vecino? Tomó fotos, ¿no ven? Los medios de comunicación modernos nos permiten ahora esa información, tomó fotos y se comunicó con la municipalidad a través de su página web y se dirigió a la alcaldía. Hasta ahora está esperando la respuesta y esto ya ha pasado más de 4 meses y hasta más. Claro, las plantas ya se recuperaron, él intervino, pero el señor alcalde nunca se dio por enterado, nunca respondió. Esa es parte de la transparencia. Y he escuchado, por ejemplo, en Holanda, cuando un ciudadano le escribe al rey, se vería de muy mal gusto y una situación muy negativa que el rey no responda ante una carta o mensaje que le envíe. Obviamente también tiene que haber un tema de educación, porque tampoco vamos a estar pues comunicándonos con la autoridad por cualquier tema. Obviamente también tenemos que tener el criterio y la educación de dirigirnos a la autoridad cuando es un tema realmente importante. Ahora alguien me dirá, bueno, la muerte de unas plantas, bueno, hay otros temas. Sí, pues, pero resulta que esas aguas hervidas obviamente estaban afectando, ¿no?, a los jardines de los vecinos y estaba ocasionando un malestar. Entonces tampoco estaba siendo una cuestión de Estado, sino simplemente comunicándose con el alcalde diciéndole, oiga, sería bueno que no utilice este tipo de aguas porque ocasiona daños a los jardines de los vecinos. Nunca le respondió, nunca dijo absolutamente nada. Pero también tengo el caso, por ejemplo, en San Borja, ¿no?, de una vecina, de una amiga que también le escribió al alcalde diciendo, señor alcalde, en tal parque de tal zona, dos focos de alumbrado público se han malogrado y se ha generado un cono de penumbra en la noche que es peligroso porque se presta para los asaltos. Al día siguiente respondió el alcalde y le dijo, señora, ¿dónde es esto? Ubíqueme, por favor, precíseme, y le agradezco esa información, y efectivamente a los 2 días estuvieron poniendo los focos y la lámpara. Eso, por ejemplo, es una transparencia. Ahora yo no estoy a favor ni en contra de uno u otro, ¿no? Simplemente estamos poniendo esto como ejemplo para que nos sirva de guía de lo que es la transparencia. Entonces, un ciudadano debe escribirle a la autoridad y la autoridad debe responder. Obviamente tiene que tener los canales. Y obviamente también nosotros como ciudadanos tenemos que tener la educación de dirigirnos a la autoridad en una circunstancia en que realmente lo amerite, porque tampoco vamos a estar pues comunicándonos por temas intrascendentes o por quítame esta paja. Pero esa es parte de la transparencia, que la autoridad rinda cuentas, que la autoridad responda cuando un elector, un ciudadano, se ha comunicado con él. Por ejemplo, los congresistas pues se entiende que obedecen y responden a sus electores. Y los congresistas deberían tener como política no estar allí cerrados en esa oficina. No, deberían pues tener sus oficinas en diversos distritos y zonas de Lima. Ahí deberían estar. Si han sido pues congresistas elegidos por Lima, qué bueno sería que todos que hablan ahí de muchas cosas pusieran pues una oficina en La Victoria, en Lince, en fin,
vieran un lugar de ubicarse, ¿no? Y no estarse encerrando solamente allí. Es una propuesta, se puede discutir, se puede debatir, en fin, pero eso es parte de la transparencia. Entonces, obviamente yo como elector, se supone que tengo la facilidad, o sea, tengo el acceso de llegar a este congresista y hablar con él. Eso es transparencia. El congresista pues no me puede poner barreras ni obstáculos. Oiga, soy un ciudadano, soy un elector, soy un contribuyente y usted es un representante mío, porque usted representa a Lima y usted es un congresista de Lima y vengo acá por ciertas propuestas o ciertas observaciones. Y eso es parte de la transparencia, entender eso. El otro día, por ejemplo, veía los diputados, por ejemplo, del país de Noruega, si no me equivoco, o de Suecia, que les daban pues un ambiente bastante modesto, ¿no? Un ambiente bastante modesto para que vivan, ¿no? Y puedan desenvolverse. Y realmente ahí los ciudadanos decían, bueno, estamos invirtiendo en ellos, bueno, que tengan lo mínimo indispensable sin lujos y que si llegan ahí es realmente porque quieren plantear algo y servir a la ciudadanía. Es algo que tenemos que tener muy presente y las autoridades o los que postulen a un cargo de autoridad tienen que tener presente que van a servir, no a servirse. Y que obviamente no se trata de encerrarse en una oficina, cerrarse bajo 4 llaves, poner una serie de filtros, secretarias y personal de seguridad para que yo me encierre y viva en una torre de marfil. Obviamente una autoridad tiene que tener las puertas abiertas, tiene que tener una política de facilidad de comunicación con sus electores, con los ciudadanos, con las personas con las cuales tiene que gobernar, emitir leyes. Entonces, en ese sentido, la transparencia tiene que darse. Y ese es un aspecto que tiene que tenerlo presente el Estado y todas las autoridades. Una información abierta. Y esto de abierto, como digo, también tiene que ser pertinente. Eso es muy importante. Información pertinente, es decir, información que a mí me sea útil, que a mí me sea importante. Porque obviamente, ¿qué hago con información abierta? Que me diga la municipalidad, mira, esta es la foto de mi local. Bueno, ¿y eso de qué me sirve, no? Yo quiero una información donde la municipalidad me diga, bueno, señor, ¿sabe qué? ¿Cómo se calcula el pago del predial? Estos son los criterios, estas son las pautas. Una información pertinente, información abierta, que yo pueda llegar plenamente a saber cómo se ha calculado ese tributo, ese impuesto predial, y si tengo dudas, consultar con alguna autoridad que me responda, me guíe y realmente esté en contacto conmigo. Eso es una información abierta y transparente. Y obviamente transparente quiere decir que todas las instancias del gobierno y del Estado tienen que informar y no ocultar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, cuánto están invirtiendo y para qué es lo que se está gastando. Bueno, en ese sentido de transparencia está la participación ciudadana en los gobiernos locales, en las municipalidades, que se convoca cada cierto tiempo, a que los ciudadanos, ¿no? Justamente se dice el presupuesto participativo, que los ciudadanos participen en la elaboración del presupuesto anual de la municipalidad y también ahí los alcaldes rindan cuenta de lo que se ha venido invirtiendo. Claro, esto por ahora es una formalidad, pero nosotros como ciudadanos debemos darle la verdadera importancia, el verdadero peso que esto significa, porque al final tenemos que tener presente que toda norma que venga del Estado, toda disposición política nos afecta de alguna u otra manera. Si obviamente el Estado da como norma, por ejemplo, por dar un ejemplo simplemente, que toda persona mayor de 50 años y que ya no tenga hijos que mantener, pague un impuesto de contribución, obviamente me va a afectar mis ingresos. Entonces me tengo que involucrar, tengo que interesarme en la parte política. Y como lo hizo el Papa, ¿no? Los feligreses, al margen de opiniones religiosas, los feligreses, dice, deben ver la política como la realización del bien común y que no debemos tenerle miedo. Efectivamente, ya hasta la Iglesia Católica, a través de varios concilios y de mensajes, ha dicho que participar en política es algo bueno y positivo y que al contrario, el político debe ser la persona que llega
justamente para la realización del bien común. Y muchos filósofos han dicho, la política es la expresión máxima de la realización del bien común. Entonces, el Estado hoy en día debe ser obviamente transparente. Por eso el accionar público está bajo el control y observación de la participación ciudadana. Los organismos públicos deben brindar información pertinente a los usuarios. Y en ese sentido, también efectivamente existen organismos que contribuyen a esa transparencia, como es la Contraloría, que interviene, pues, obviamente, supervisando y controlando. Para eso también tenemos organismos que nos van a contribuir a que haya transparencia. Para eso está la Defensoría del Pueblo, a donde nosotros podemos asistir presentando nuestras reclamaciones sobre la ausencia o carencia de transparencia. Incluso en la actividad privada también tenemos un organismo, como es Indecopi, para reclamar que una entidad privada no ha tenido transparencia. Y esto de transparencia no solamente va para los organismos públicos, también va para las empresas privadas, ¿correcto? Entonces, hoy en día, a través de las redes sociales, obviamente, el control ciudadano es más efectivo, porque hoy en día ya resulta muy difícil mantener el secretismo. Es muy difícil, porque a través de los mecanismos que tenemos, es muy fácil hoy en día captar el mal accionar de una autoridad y que pueda publicarse en YouTube, en Facebook, y nosotros podamos observar y apreciar qué es lo que está haciendo esta autoridad. Inclusive, imagínense pues lo que pasó una vez cuando el actual presidente salió a una reunión, ¿no? Él hablando y atrás todos los ministros tomándose selfies, ¿no? Entonces, por eso le digo, ahora todo es captado. Hoy en día, pues, una autoridad tiene que entender que lo que diga, haga, ¿no? Puede ser filmado y después publicado. Entonces, hoy la transparencia pasa por estos mecanismos. Hoy tenemos pues una tecnología que permite tener un ojo vigilante, un ojo enorme y grande que está mirando por todos lados. Entonces, hoy en día la autoridad tiene que tener más que nunca presente aquello de la esposa del César no solamente debe ser honrada, sino parecerlo. Entonces, la información transparente, ¿no?, es una necesidad, tiene que estar en todos los niveles del aparato del Estado, y que incluso debemos tener presente que hoy en día existen organismos también que van a contribuir a que se dé esa transparencia, como es la Contraloría, la Fiscalía, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, y tenemos también Indecopi, organismos que justamente se dedican también a controlar y a supervisar que haya transparencia en el accionar público, en el accionar del Estado. Una información abierta, hoy en día pues tenemos que entrar a los ministerios y tenemos que encontrar información ahí libre, sin ninguna cortapisa, y que podemos acceder a todo tipo de información y solicitarla. Y podemos solicitar información también. Podemos solicitar dentro de los límites, obviamente, que la seguridad del Estado, la seguridad del país aconsejen o sea necesario. Pero si yo necesito, por ejemplo, yo quisiera saber cuáles son los sueldos que ganan los funcionarios de una municipalidad, yo creo que eso no es un secreto de Estado. Me lo tienen que brindar. Yo quiero saber. Entonces, ¿cuál es el sueldo de los altos funcionarios que trabajan en un ministerio? Yo creo que eso no es un secretismo. Ahora me podrán aducir que por seguridad, pero por favor, esa es una información abierta. No tiene por qué llevarse eso a un secretismo. Entonces, la solicitud de información también es importante. Que yo solicite información a una autoridad sobre determinados aspectos y que esta autoridad responda a mis necesidades. Bueno, quiero concluir en toda esta conferencia que hemos dado. Llegaríamos a una gran conclusión, que el Estado moderno actual debe ser eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo, abierto y transparente. Ya en las próximas reuniones entraremos a la parte técnica propiamente de cómo se gestiona una política pública. Les agradezco su atención por esta reunión. Gracias.